Hoy vamos a ver cómo convertirte en el líder de tu propia tribu. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, esto es Libros para Emprendedores, soy Luis Ramos y te acompaño todas las semanas acercándote toda una serie de libros y de enseñanzas que encontramos en los libros, sobre todo de emprendimiento, sobre todo de crecimiento profesional, pero que nos pueden servir para mejorar, para cambiar, para crecer. Como siempre, pasando a la acción. La serie que tenemos también todas las semanas es hacer resúmenes cortos de libros que llamamos Pasa a la acción precisamente porque pillamos esa acción que puedes poner en práctica inmediatamente. Hoy vamos a hablar del libro Tribus del señor Seth Godin. Seth Godin escribe este libro ya hace unos años hablando de cómo las personas pueden convertirse en líderes de sus propias tribus. Y en el libro habla mucho de las características que tiene que tener una tribu, pero también habla de cómo convertirse en un líder. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en eso, cómo convertirte en un líder. De lo primero que vamos a hablar es de los ingredientes que tú debes tener para convertirte en un líder. Y son dos ingredientes. Y hay uno que la gente se piensa que deberías tener, pero que realmente no es necesario. Las dos características, los dos ingredientes que tiene que tener un líder para convertirse en el líder de una tribu es la actitud y la habilidad. Básicamente, que si tú crees en ti mismo o en ti misma y eres capaz de convencer a otros para que crean en ti, entonces ya eres un líder. El punto que la gente cree que un líder debe tener también es la autoridad. Pero sin embargo, en este libro Godin nos dice que no es así, que tú no necesitas autoridad desde el punto de vista de que si tú necesitas autoridad, la autoridad siempre te la está dando otra persona. Es otra persona la que nos da el derecho a liderar de alguna manera. Eso es autoridad. Y entonces eso significaría que tú debes esperar siempre las instrucciones o el permiso de otro, y eso no es liderar. Entonces, entendiendo de esta manera que el líder es alguien que tiene actitud, es decir, cree en sí mismo y cree que puede liderar y ayudar a otros, y la habilidad para convencer a otros de que él es la persona adecuada, entonces te conviertes en un líder. Pongamos que tú eres esa persona. Ahora tenemos que crear esa tribu de seguidores. Y en realidad podemos hacer dos cosas. Podemos crear nuestra tribu de seguidores o podemos no crearla y encontrar una tribu que ya exista y convertirnos nosotros en ese líder. Vamos a ver los dos casos. Tú quieres crear una tribu. ¿Cómo la construimos? Hoy en día todo el mundo puede construir una tribu. Prácticamente al momento tenemos una herramienta fantástica para ello, que es Internet. Y dentro de Internet nosotros tenemos que entender que para que nosotros podamos atraer a un grupo de gente y convertirlos en una tribu, en una base de seguidores, tiene que haber algo que les una. ¿Qué es lo que puede unir a una tribu? Pues puede ser un interés compartido, que a todos les guste algo, o que sea lo mismo, que sea algo conjunto, y eso genera ese interés compartido entre todos. O también puede ser que el medio de comunicación que estemos utilizando también sea compartido. Hoy en día, como decimos, las redes sociales nos lo facilitan muchísimo, y ya sean redes sociales, ya sean plataformas estilo Discord, Slack, Telegram, etcétera, que nos permiten crear grupos más cerrados, más compactos. Al final tenemos herramientas que nos permiten hacerlo. Entonces podemos construir una tribu de forma desde lo que es la parte técnica, entendiendo que nosotros debemos buscar un interés compartido o por lo menos un medio de comunicación compartido. Otra posibilidad es no crear la tribu desde cero, sino buscar, encontrar una tribu de la cual podemos ser nosotros los líderes. Y es que hay incontables tribus en el mundo que están esperando por el líder adecuado. Normalmente estas tribus de las que estamos hablando, siempre que hablamos de tribus, evidentemente hablamos de grupos de personas con intereses comunes. En este caso hay un montón de tribus, decimos, que a lo mejor están atascadas, que no acaban de arrancar, que su visión no es capaz de salir adelante. Y eso no solo es en redes sociales, sino también podemos estar pensando en una empresa que no está consiguiendo generar beneficios, o un pequeño grupo de gente que parece ser que no puede atraer a nuevos miembros, y esas personas, esos grupos, esas tribus, a lo mejor lo que están necesitando es un verdadero líder. Entonces, en vez de construir una tribu desde cero, un líder visionario puede ser la persona que
tome uno de estos grupos que están ahí atascadillos y los puede convertir en un movimiento más excitante, más grande. Por ejemplo, un caso famosísimo y que todo el mundo conoce, no vamos a decir nada nuevo, Steve Jobs, no me detengo mucho en eso. Steve Jobs fue echado de su propia empresa de Apple y al final, a mediados de los 90, esa empresa, Apple, lo estaba pasando fatal. Le estaba yendo súper mal, estaba siendo arrollado por Microsoft y su Windows 95 de la época. ¿Qué sucede? Que Steve Jobs regresa como nuevo CEO de la empresa cuando la empresa estaba a punto de la bancarrota. ¿Y qué es lo que hace Jobs? Se convierte en el líder visionario, genera esa nueva visión agresiva, llamativa, sexy de esa empresa, elimina todo lo que no le servía a esa visión y con esa visión, la visión de Steve Jobs, con ese liderazgo, el liderazgo de Steve Jobs, pasamos de tener una empresa en bancarrota prácticamente a tener una de las empresas más grandes del mundo, líder en su empresa y sobre todo con una tribu de miembros que aman y adoran a esa empresa en todo el mundo. Ahora bien, tenemos al líder y tenemos a la tribu. ¿Qué tenemos que hacer ahora con esa tribu? Que esto es la clave de todo esto. Lo que tenemos que buscar es siempre la mejora de la tribu. ¿Y cómo se mejora una tribu, un grupo de gente que tienen un interés común? Pues bueno, la mentalidad del líder de una tribu siempre tiene que ser, evidentemente, atraer a la mayor cantidad de gente posible a la tribu, pero ese no es el objetivo final. Es decir, una tribu no es más importante porque tenga un tamaño más grande. El tamaño no importa en este caso, pero lo que buscamos es que en la tribu no tiene por qué ser grande para ser buena, en ese sentido, estar bien liderada, sino que buscamos es un pequeño grupo, pero de gente que crea realmente en eso que estamos haciendo, y eso es mucho mejor que tener 1 millón de personas que realmente ni les va ni les viene pertenecer o no pertenecer a la tribu porque ni participamos. Entonces recordemos siempre esto. En el libro de Tribus nos comenta Seth Godin, una tribu es un grupo de personas que tienen una visión común y que tienen ganas de hacer esa visión realidad. Entonces esa energía hace que esas personas interconecten unos con otros y con el líder, pero también tienen esa pasión que la tribu necesita para hacer esas cosas realidad. Entonces lo más interesante para crecer una tribu es precisamente en la mentalidad del líder. Estamos hablando no enfocarte en la expansión, no enfocarte en el crecimiento, sino buscar que los miembros de esa tribu tengan conexiones fuertes. Sobre todo que tengan conexiones fuertes entre ellos y conexiones fuertes con no miembros de la tribu. De esa manera, los miembros de la tribu lo que van a hacer es atraer a gente. No eres tú el encargado de atraer a gente, sino tú vas a ser el encargado de la mejora de la tribu, de hacer que esa tribu sea el mejor sitio del mundo para estar. Y los miembros de esa tribu van a ser los que van a atraer a nuevas personas. Aunque parezca algo que no se acaba de entender, yo tengo una tribu que quiero hacer más grande porque quiero ayudar a la mayor cantidad de gente posible. La expansión de tu tribu se enfocaría entonces por tu parte como líder en la no expansión, sino en el enfoque en la mejora interna de las relaciones de las personas en la tribu. ¿Y cómo se mejoran las relaciones en la tribu? Siempre con comunicación. Hasta ahora, cuando hablamos de tribus o siempre que hablamos de tribus y del líder, pues siempre se plantea en la imagen de que es el líder el que se comunica con los miembros, ¿no? El líder es el que le habla. La línea de comunicación siempre es el líder hablándole a los miembros de la tribu. Y realmente hay 4 tipos de comunicación en una tribu y los 4 son necesarios y los 4 el líder tiene que cuidar que se produzcan. ¿Cuáles son esos 4 tipos de comunicación? El primero, el que decíamos, ¿no? El líder le habla a los miembros, la comunicación del líder con los miembros. Pero ¿cuál es el segundo tipo de comunicación? El de los miembros con el líder. Es decir, ellos también tienen derecho, potestad y ganas, muchas, de hablar con el líder. Entonces, líder a los miembros, la primera. La segunda, de los miembros al líder. La tercera forma de comunicación es entre miembros de esa tribu, de miembro a miembro de la tribu, porque esa comunicación enriquece la sensación de pertenencia
a esa tribu. Y el cuarto tipo de comunicación es de miembro a persona fuera de la tribu, es decir, de miembro a no miembro. ¿De acuerdo? Repito rápido los 4 tipos de comunicación. Líder a los miembros, miembros al líder, miembro a miembro, digamos miembros de la tribu, y de miembro a no miembro. Cuando nosotros entendemos esto y esto lo trasladamos a nuestra realidad, si yo a lo mejor tengo una base de seguidores y yo genero contenido, me estoy dando cuenta en este momento que yo estoy estableciendo el líder a miembros, ¿no? Es decir, yo le estoy generando un contenido que le habla a los miembros, establezco esa comunicación. Eso es algo que hacemos todos en las redes sociales. Ahora bien, estoy iniciando conversaciones para que los miembros también hablen con el líder, pues a lo mejor mucha gente no. La gente se enfoca en la creación de contenidos y eso hace crecer el interés, pero no estamos cuidando la comunicación a la inversa, de los miembros al líder. Y provocar ese tipo de conversaciones es muy interesante. Evidentemente, cuando generamos una tribu, lo que vamos a intentar producir es que haya conversaciones entre miembros, que es el tercer tipo de comunicación, y eso es algo que una tribu debe estar cuidando siempre. Os pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo un curso que es el máster de marca personal, y este máster de marca personal, que es un proceso largo de 6 meses, nosotros nos preocupamos mucho en el equipo de que se genere esa interacción en los 3 tipos de comunicación, del líder a los miembros, de los miembros al líder, pero sobre todo cuidamos ese tercer tipo de comunicación que es entre miembros. Es decir, buscamos que estas personas estén muy en contacto los unos con los otros, con diferentes estrategias, mediante grupos privados y provocando ese tipo de conversaciones, también mediante mastermind, toda una serie de estrategias que nos sirven para que haya mayor confianza entre los propios miembros de esa tribu. ¿Y eso qué produce? Que los miembros de esa tribu, cuando hablan con no miembros de la tribu, hablen maravillas del curso. El máster de marca personal les encanta a los alumnos que están dentro, a los miembros, y a los no miembros también. Buscamos generar esa tribu. Entonces, ya sea que tienes una empresa, ya sea que tienes un ciclo formativo como el que pueda tener yo en el tema de marca personal, ya sea que tengas una base de seguidores y que tengas tu propio Telegram y tengas tus seguidores en determinada red social, tenemos que cuidar esos tipos de comunicación, porque son los que realmente solidifican las relaciones entre esas personas, los tipos de comunicación posibles, y todo eso parte del líder. Es el líder el que busca que se generen esos espacios de comunicación. Por lo tanto, crear una tribu no es simplemente crear contenido para que la gente me siga. Es crear contenido para que la gente me siga y entonces provocar 4 tipos de comunicación. La mía de como líder a los miembros, la de los miembros al líder, la comunicación entre los propios miembros de la tribu y también la comunicación con las personas externas a esa tribu. Si nos damos cuenta, muchas personas se centran en una de ellas, máximo 2. Pero ¿qué pasaría si nos centráramos en las 3, 4? ¿Qué sucedería? Que multiplicamos la solidez de esa tribu. La hacemos más grande, la hacemos más sólida, más fuerte, más resistente. Se convierte más en algo familiar, ¿no? En algo que genera unos vínculos y unos lazos mucho más fuertes. Entonces analiza el punto en el que te encuentras ahora. ¿En qué punto te estás en este momento? ¿Tienes esa tribu creada, pero a lo mejor no estás provocando ese tipo de comunicación? Pues a lo mejor deberías empezar. Y en cualquier caso, y terminamos con esto, Seth Godin nos dice en el libro que mucha gente espera demasiado tiempo a la oportunidad de ser un líder. Por ejemplo, a lo mejor están esperando a tener la educación adecuada, a saber lo suficiente, a saber tanto como aquella otra persona, a tener la inversión o los fondos adecuados, a tener el soporte adecuado. Sin embargo, como te dice Seth Godin en su libro Tribus, esperar nunca paga. Lo que tienes que hacer es empezar cuanto antes, o como decimos por aquí, pasar a la acción, crear ese grupo de Facebook, crear ese grupo de Telegram, crear esa cuenta en Instagram, en TikTok, en donde sea, en Discord, en Slack, y publicar en ese blog, o empezar a hacer algo que te movilice a ti y sobre todo que atraiga a gente que piense exactamente igual que tú. La oportunidad que tienes hoy de liderar tribus es espectacular. Hace
unas décadas, hace muy pocos años, esto era impensable. Ser un líder, ¿cómo voy a ser yo un líder? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué otras personas hay en el mundo a las que les guste lo mismo que me gusta a mí? Antes era imposible hacerlo, porque a lo mejor sí había gente en Austria o en Australia o en Perú o en Argentina que les gustaba lo mismo que a ti, pero ¿cómo encontrarlos? ¿Cómo contactarlos? Hoy no existen esas barreras. Entonces, crear ese grupo, esa agrupación, esa tribu de gente que tiene los mismos intereses que tú y en la que tú te puedes convertir en líder, te puede generar un montón en este sentido de beneficios. Posicionamiento, al final prestigio, al final el unirte a gente que piensa como tú, que eso es lo principal. Y si lo hacemos desde el corazón, crear una tribu simplemente va a ser el medio por el cual tú vas a poder ayudar a esa persona a crecer, a esas personas a crecer, es decir, impactar positivamente, es decir, ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Crear una tribu hoy es posible y el enfoque, recuerda, no tiene que ser en hacer la tribu lo más grande posible, sino hacerla la más comunicada posible. Hay 4 tipos de comunicación que tenemos que provocar. Ese es tu trabajo principal a la hora de liderar a la tribu y evidentemente hacerlo desde un punto de confianza, de credibilidad y de transparencia. ¿Te atreves entonces a crear tu propia tribu? ¿Sí o no? Me encantaría que me lo dejaras, me etiquetas ya sabes, en Instagram, @librosParaEmprendedores y nos haces saber qué te ha parecido. Recuerda también que ahora, para los que escuchan desde Spotify sobre todo, ahora existe la posibilidad de puntuar a este podcast, de ponerle 5 estrellitas, si fuera posible, si eso crees que lo vale y que lo merece el contenido que estamos haciendo. Si es así, te lo pido, por favor, que nos puntúes con 5 estrellas en Spotify y para los que estéis en Apple Podcast, pues también lo mismo, que nos puntuéis con 5 estrellas y os lo agradecemos muchísimo, pero sobre todo lo que estáis haciendo como parte de esta tribu es decirle a los no miembros de esta tribu con ese acto que os gusta este contenido, que deberían también escucharlo. Es decir, estáis ayudando a esas personas a que se conviertan en miembros de esta tribu. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado mucho. Hoy hemos hablado de este libro, Tribus, de Seth Godin, que si lo quieres escuchar enterito, resumido, lo tenemos también dentro de este Libros para Emprendedores. Un abrazo muy grande. Soy Luis Ramos. Nos vemos muy pronto con un nuevo resumen completo de libros y con un nuevo Pasa a la Acción para que tengas acciones específicas que poner en práctica para obtener resultados diferentes y crecer en lo personal y en lo profesional. Un abrazo grande, nos vemos. Hasta luego.